15 de septiembre es el Día Internacional de la Democracia. ¿En qué pie nos pilla en estos momentos, tanto en Chile como en el mundo? Justo en medio de un proceso constituyente, vamos a estar conversando de eso, de los desafíos también que han surgido a propósito de la pandemia y más, junto a Sergio Vittar, ex ministro de Estado, también presidente del Consejo Chileno de Perspectiva y Estrategia. ¿Cómo está, Sergio? Muy buenos días. Un placer. Muchas gracias por invitarme. Bueno, siempre es interesante parar unos momentos y conversar de los temas relevantes. Día de la Democracia, una buena instancia para también profundizar en eso. Se da por esto muchas cosas. ¿Cómo lo ve usted? La discusión de estos días ha sido la internacional en América Latina, recordar la Carta Democrática que se firmó en Lima el 2001 y se cumplen 20 años, ayer se cumplieron 20 años. Y ha habido un gran debate de cómo se evita la vuelta atrás, porque la Carta Democrática fue hecha cuando terminaron las dictaduras. ¿Y qué se dijo? No más dictaduras, se fijaron una serie de normas. Pero el fenómeno de hoy no es ese. El fenómeno de hoy que está amenazando es lo que se llama el retroceso o backsliding, como dicen en inglés. Y es que tú partes democráticamente, y ahí está el caso, por ejemplo, de Venezuela, o el caso de Bukele en El Salvador, y desde el Ejecutivo se produce una degradación de los mecanismos democráticos, que son fenómenos distintos que el del golpe. Entonces, la gran pregunta hoy día es cómo se controla ese retroceso, cómo se fortalece la democracia en estas circunstancias. Bueno, lo que dice usted es clave, porque para muchos que tengamos una democracia, o estemos frente a una democracia, se le suele atribuir a que los gobernantes hayan llegado electos públicamente a través del voto, pero la democracia es una cosa que se vive y se practica día a día, no solo llegar a través de una elección. Entonces, la discusión hoy día, y después con la pandemia esto se ha agravado, es la siguiente. Uno, fortalecer los sistemas electorales y ampliar las observaciones electorales. Después de lo que pasó en Estados Unidos, quedó una sensación de mucha fragilidad cuando la ciudadanía dice, no, no es válida esta elección. Si tú cuestionas aquello, se derrumba. Esa es una. La segunda, la separación de los poderes del Estado, de manera que quien tiene el Ejecutivo no se amplíe hacia el control del Legislativo o cerrarlo o controlarlo, o y del Judicial, y especialmente la independencia del Poder Judicial. Tercero, establecer normas de consulta ciudadana permanentes que acompañen a la democracia representativa. Luego están las discusiones sobre la desigualdad como un factor que debilita la democracia y por lo tanto una estrategia que signifique, y especialmente con la pandemia, crear condiciones básicas para el fortalecimiento. Y en países, en el nuestro estamos a punto de entrar en eso, en países donde el Estado no está en condiciones de controlar todo el territorio nacional, parar la violencia y parar la droga, empieza también un problema bastante más serio de que tú no vas a tener fortalecimiento de la gobernabilidad democrática sin orden público y sin que el Estado sea capaz de resguardar la seguridad de todos los ciudadanos. Entonces se está reforzando mucho ese concepto para fortalecer la democracia en estos momentos. Y yo creo que hay que ir por ahí, pero el más importante es la educación y la cultura, que es lo que tú decías. En todas las discusiones internacionales hoy día es enfatizar la educación a todos los niveles sobre la democracia. Por ejemplo, en Chile, el proceso constitucional, a mi juicio, es un proceso educativo de toda la ciudadanía y eso fortalece la democracia. Y también el tema de la cultura democrática, o sea, ejercer el poder respetando reglas que fortalezcan la democracia y no polarizando, insultando o debilitando las condiciones de convivencia. Esas son las principales conclusiones que yo extraería del debate mundial hoy sobre la democracia. Y termino con Biden, el presidente de Estados Unidos, está citando a una reunión en diciembre de este año que se llama la Cumbre de la Democracia. Entonces yo creo que los países latinoamericanos, ahí Chile también, por cierto, tiene el deber de participar y mostrar cómo América Latina, con todos los defectos que tenemos, se ha resguardado como una zona democrática. Bueno, justamente esto nos vuelve al debate, el crecimiento, cuando se dice el crecimiento se da por hecho y que hiciéramos lo que hiciéramos siempre lo íbamos a tener, bueno, pasa algo parecido con la democracia, no es un hecho, hay que seguir cultivándolo.
Bueno, siempre yo viví lo que fue la dictadura, viví el golpe militar, fui ministro con Allende, entonces he reflexionado bastante, es una parte de eso, está en un libro que escribí que se llama El gobierno de Allende, y después lo que se vivió en la isla Dawson, que son momentos que muchos jóvenes no conocen, pero que es bueno traerlos porque uno es el pasado para construir el futuro. Y entonces ahí, ¿qué es lo que se demuestra? De que en la democracia no es como la cordillera de los Andes, inamovible, sino como un jardín que tú tienes que regar todos los días para que florezca. Bueno, justamente usted mencionaba la importancia del proceso constituyente en su rol, en lo relevante de su misión y también en la educación, pero al mismo tiempo usted mencionó que era muy importante mantenerse apegado a las reglas. ¿Qué le parece lo que ocurrió en los últimos días, discusiones respecto a lo que se está votando, cómo se está votando, se estarían vulnerando normas constitucionales al someter a votación y más encima por una mayoría simple, una cosa que ni siquiera debería estar en duda, que son los 2/3? Y hay que respetar las reglas, esa es la conclusión que yo extraigo también de la experiencia mundial. O sea, nos tocó hacer también un estudio, un libro que salió publicado, está en varios idiomas, y los que nos ven pueden tomarlo, se llama Transiciones Democráticas y analizamos países de todo el mundo. La más significativa para mí fue el caso de Sudáfrica, porque ahí si tú sometías la votación simple, la población negra era mucho mayor que la blanca, o sea, no habría habido una constitución que permitiera que los blancos fueran parte de la sociedad sudafricana. Y la inteligencia de Mandela fue establecer un conjunto de criterios que hacían ver que la democracia es un sistema que tiene que protegerlos a todos, es para todos. Bueno, más todavía en un país en que tú tienes mayorías que cambian, porque no son por raza. Bueno, en el caso de Entonces, Sudáfrica utilizaron 2/3, así como en muchos países han utilizado y ese más quórum, que, claro, y más porque que aquí dos dicen tercios. como que esto es un invento, esto es un resabio de la dictadura o de Pinochet, pero en realidad esto no es una cosa que estemos inventando nosotros ahora. Bueno, incluso en Sudáfrica, por eso llamo el caso, porque es más que dos tercios, o sea, la población blanca es menos del 20%, 15%. Si tú votas por razones raciales, se acaba la posibilidad de una diversidad racial dentro de una misma sociedad. Entonces, es evidente que la constitución tiene que ser concebida para ser legítima, que representa al conjunto de la sociedad y protege a las minorías. Porque las minorías mañana pueden ser mayorías, pero eso no puede cambiar la constitución. Ese punto, a mi juicio, es fundamental, así que yo tengo confianza de que esta votación reciente, de que por simple mayoría se va a discutir, se va a votar, si se aprueba por dos tercios, se va a aprobar por dos tercios, porque, o si no, no habría constitución, habría fallado la constituyente si no representa al conjunto de la sociedad y también si no respeta la regla por la cual el pueblo chileno en un plebiscito definió cómo se hacía y eligió a los constituyentes. Los constituyentes han sido elegidos por esa norma. ¿Cómo la van a desconocer? Entonces, yo confío que ahí se va a imponer el sentido común y que la mayoría va a ser de sobra a favor de que se respeta la regla de los dos tercios. Yo creo que eso es fundamental para el futuro de Chile. Sí, pero un punto que preocupa a distintos sectores, incluso algunos constitucionalistas como Jorge Correa Sutil, han señalado que el solo hecho de someter a votación algo que ya está definido es incumplir o violar la norma de la Constitución. En el fondo, uno no puede votar si está a favor o no de las normas que nos tienen que regir. Bueno, yo comparto ese criterio, pero si se va a votar, lo importante es que se vote ratificando lo que está en las reglas, porque yo me pregunto lo contrario, ¿duraría una constitución en Chile que no respete las reglas que se fijaron al principio, que no respete los dos tercios? Yo sufrí la ruptura, y Chile entero ha sufrido la ruptura de la constitución democrática que teníamos en el año 73. ¿Y qué es la responsabilidad nuestra? ¿Repetir lo mismo al revés? ¿E imponer una minoría o una mayoría simple al conjunto de la sociedad? ¿O construir lo que el pueblo chileno ha votado ahora? Una nueva constitución que cumpla esas reglas. Entonces yo creo que no hay que hacerle al otro lo que tú rechazas que te hicieron a ti. Si te excluyeron, tú no puedes diseñar algo que excluya al otro y quieres construir algo mejor. Entonces yo tengo confianza en que el pueblo chileno y la votación, y escuchaba recién a mi amigo Agustín Esquella defendiendo su punto de vista y comparto su criterio. Bueno, justamente estamos muy atentos a lo que ocurre en la convención. Van a seguir votando, presentando indicaciones a sus reglamentos.
pero en paralelo están pasando muchas cosas en el Congreso. El cuarto retiro ha generado mucha atención, ya ha trascendido del Congreso, por supuesto que a los candidatos presidenciales. ¿Cómo ve usted que ha ido evolucionando esa discusión? Tenemos por un lado los candidatos presidenciales, al Congreso y a todos los expertos y economistas que han dicho hasta el cansancio que es una mala política y que genera efectos negativos para la ciudadanía. Hay una fuerza centrífuga y esa fuerza centrífuga es disparar hacia afuera en vez de buscar convergencia, que está provocada también por el fenómeno electoral y por el fenómeno de las redes sociales. Entonces hay muchas personas, yo me alegro de haber leído ahora también al senador Letelier, con quien lo conozco desde pequeño, porque es el hijo de Orlando Letelier, con quien compartí gabinete en su tiempo, y me gustó ver que él dijo, esto puede ser impopular lo que voy a decir, pero no, es un desvío hacia el populismo. Yo creo que eso nos da resguardo y hay un grupo de senadores que parecen despejar la duda de que cuarto retiro no. Ahora, yo pienso que desde todo punto de vista esta lógica nos va a costar muy caro después, porque si tú haces que ante la desigualdad usas los recursos de cada cual, aumentas la desigualdad. Es el Estado el que debe reducir las desigualdades. Pero si yo tengo muy poquito y saqué todo y no me toca nada, y el que tiene más vuelve a sacar, y cuando haya que reponer, yo tengo que reponer lo poco que tenía, eso va contra la lógica del progresismo en todo el mundo, y es que tú tienes que reducir las desigualdades y no puedes usar los recursos de cada cual, y especialmente el más pobre, para sostener. Bueno, Segundo, justamente, perdón, ahí el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, nos decía hace unos días que era la política más neoliberal que uno pudiera imaginar. yo creo que es una expresión extendida de una política neoliberal, pero que está envuelta en una situación de desesperación porque el gobierno, y así se ha dicho, y yo comparto, ha postergado y demoró mucho al comienzo. Ahora recién se alineó. En este momento, además, estamos enfrentando otro fenómeno que la gente del progresismo, a la cual yo me siento parte, tiene que tener atención, y es no generar un desequilibrio macroeconómico que pueda llevar a presiones inflacionarias. Esa situación deteriora a los más pobres, a los cuales uno quiere favorecer. Yo creo que hay que entrar ahora en un proceso de planes especiales de empleo, planes especiales de igualación de las condiciones para los más pobres. Creo que el IFE puede cumplir ese rol, hay que mantenerlo y ampliarlo por el tiempo prudente, y entonces soy contrario a la política en general de los retiros, pero en particular del cuarto retiro, creo que hay las condiciones para no hacerlo. Cuando usted dice que hay que ampliar el IFE, se refiere a extenderlo en el tiempo, pero ¿qué pasa con la universalidad? Que también ha sido un punto que han destacado con mucha preocupación distintos expresidentes del Banco Central, economistas, respecto a que estarían llegando a gente que no lo necesita o que no ha bajado sus ingresos. Hay que diferenciar siempre el corto del largo plazo. En el largo plazo, cuando digo 3, 5 años, la mirada que va a tener un nuevo gobierno y que a mi juicio va a tener la nueva constitución, es que una sociedad democrática tiene que tener base social de inclusión. Y es por eso que se habla de socialdemocracia o democracia social, que es una visión que yo comparto. En ese caso, tú tienes que avanzar hacia un programa a largo plazo también de bienes básicos universales. Pero como no puedes hacerlo para todos al mismo tiempo, mientras no haces al mismo tiempo también una reforma tributaria para abastecer los recursos, porque si no estarías ampliando las diferencias, hay que ir ahora por sector. Se parte y tú atiendes los bienes básicos universales, el IFE, por ejemplo, se traslada a los sectores que más lo van a necesitar para salir de esta etapa y entrar a una de mayor crecimiento y de mayor empleo, que es lo que necesitamos. Entonces hay que diferenciar corto y largo. Ese es un problema fundamental del futuro. Lo mismo pasa con el cambio climático, lo mismo pasa con la tecnología. Yo puedo tomar decisiones ahora, pero tengo que tener en cuenta cómo afectan 4 años más, 5 años más. Y estamos hablando del retiro, usted iba a decir un segundo argumento hasta que lo cambié de tema. Bueno, yo creo que el segundo argumento es el de generar condiciones que nivelen a la sociedad chilena. Este sistema no niveló a la sociedad chilena. Y el cuarto podría agravarlo más, o sea, puede aumentar el número de compra de automóviles o gente que deposita en APB para no tener esa plata perdida, pero no está resolviendo el problema de los que más lo necesitan. Entonces, el segundo punto es que tú tienes que focalizar ahora un gran plan de empleo. Yo creo que aquí se va a producir
y ahí se está viendo en todo el mundo, que la recuperación te genera más empleo, pero menos de lo que había antes. Y el proceso de digitalización que se va a extender y de robotización a gran velocidad va también a generar desplazamiento de trabajo y por lo tanto tienes que tener un plan de empleo que significa recapacitación de las propias empresas. Y ahí creo que es fundamental el rol de las empresas. Las empresas tienen que jugar un papel muy importante que no lo están jugando. Todavía persiste un sector del empresariado muy conservador que no se da cuenta que tiene capacidad para ayudar a que el país salga adelante. Y también tenemos que empujar en esa dirección. Siguiendo con la lógica de la discusión que se ha generado con los retiros, ¿cómo le parece que ha repercutido también en los candidatos presidenciales? Por un lado, tenemos un candidato del oficialismo, Sebastián Sichel, que ha puesto toda su ficha en rechazarlo, incluso poniéndole presión a los parlamentarios de su sector para que no lo hagan. Por otro lado, la senadora Yarna Proboste ha decidido mantenerse al margen de la discusión, decir que va a tomar una posición cuando llegue al Senado, si es que llega, y entre los más relevantes, porque son más candidatos. Diputado Gabriel Boric dijo tajantemente que era malo, que no lo iba a aprobar si es que se extendía el IFE, y ahora cambió de posición y está a favor y lo quiere matizar para hacerse cargo de los problemas que genera. Yo tengo dudas y creo que hay que medir bien si acaso ponerse firme en una postura es impopular o es popular. Yo creo que a esta altura el grueso de la ciudadanía sabe que quien sigue lógicas más sueltas puede meter al país en un enredo y por lo tanto no es conveniente. Uno puede querer en un momento que alguien hable con la verdad y con la claridad. Y en ese sentido yo creo que el rol que cumplió Yarna Proboste fue clave como presidenta del Senado, en el sentido de que fue donde el gobierno tuvo el apoyo de todos los senadores para decirle, no queremos retiro si usted hace lo que tiene que hacer. Pero después lo aprueban igual. Bueno, se aprobó, no, estoy hablando del cuarto, después del tercero. Y entonces esa negociación que hubo con el gobierno no funcionó en su momento, funcionó después, pero yo creo que llegó el momento de decir no. Ahora, estoy seguro de que ella, siendo apoyada por el grueso de los senadores que hoy día están diciendo que no, y fue los que la eligieron presidenta, comparte ese criterio. Yo me inclinaría por ese lado y tener menos temor a que en las redes sociales te insulten, porque estás haciendo algo que en 3 años más va a ser igual. Yo recuerdo era ministro de la presidenta Bachelet cuando vino la crisis del 2008. ¿Se acuerdan? Que hubo esa crisis financiera que nació de Wall Street. Y había una crítica muy fuerte en ese momento que se decía, estamos llenos de dinero, el precio del cobre está por las nubes, gástelo, gástelo, gástelo. Y viene la crisis del 2008. Y viene la crisis del 2008 y teníamos recursos para enfrentarlo. Yo recuerdo que hicimos un plan de obras públicas, yo era ministro de Obras Públicas muy fuerte para generar más empleo, lo mismo en vivienda, lo mismo a nivel regional, los municipios, en fin. Y después se aplaudió y se dijo, qué bien el gobierno que tuvo la responsabilidad de juntar los recursos para enfrentar un momento de crisis. Y la popularidad, ustedes se acuerdan, la popularidad de Michelle Bachelet bajó en los primeros 2-3 años del primer gobierno y se fue casi a las nubes en el segundo periodo de su primer gobierno, que permitió después el nuevo gobierno de la nueva mayoría. Entonces ahí hubo por parte del gobierno una posición responsable que después se amplió para ayudar a los más necesitados. Usemos esa experiencia. Yo creo que no podemos correr el riesgo. Pese a ese alto nivel de aprobación, no logró pasarle la banda a alguien de su sector. Ahí ganó el presidente Piñera. ¿Ah? Claro, puede ocurrir, eso no está, porque muchas veces la popularidad es del líder. No se transfiere fácilmente. Claro, no se transfiere. Es que entre una coalición y su líder hay un problema siempre. El líder representa una coalición, pero tiene el carisma personal. Y en la política moderna, el mensajero es tan importante como el mensaje. Tú tienes que tener las dos cosas. O sea, hay un mensajero solo, es un populista. Si hay un mensajero que no representa al conjunto, no tiene el carisma, no sale. Entonces, es muy difícil. Siempre tiene que ser el líder, tiene que ser carisma personal y representar una posición política de gobernabilidad. Y yo creo que eso es la clave para el gobierno chileno, lo que viene, la gobernabilidad, no solo el carisma. Una última cosa a propósito de la gobernabilidad, que ha sido un tema también que se ha puesto sobre la mesa en las discusiones entre los mismos candidatos respecto a la experiencia o no que tienen algunos para poder dar gobernabilidad. ¿En qué pie queda la imagen del candidato Boric, que había sido muy fortalecida por el coraje que él tuvo para apoyar el acuerdo una vez que era diputado? Ahora como candidato presidencial cambió de posición, había dicho que el retiro era malo, ahora lo va a aprobar igual,
había hecho una defensa fuerte del Banco Central, después de muchas críticas de su sector, bajó un poco el cambio. ¿Cómo queda ese liderazgo y esa posibilidad de dar mayor gobernabilidad en el caso de su candidatura? Bueno, yo creo que ese es un ejemplo de lo que puede pasar, en que tú tienes un dirigente como Boric, a quien yo aprecio y creo que tiene un alto potencial, y en muchas posiciones hay bastante cercanía en lo que plantea Revolución Democrática o sectores del Frente Amplio con lo que en su momento planteó la Concertación y las fuerzas de centro izquierda, que es un espacio donde va a haber gobernabilidad, que lo estamos viendo por lo demás en la constituyente. Ahora, pero él necesita un apoyo, y si el apoyo no es brindado, lo obligan a cambiar. Eso es lo que se llama gobernabilidad, que entre las posiciones del líder y las posiciones de la coalición que lo sostiene, hay suficiente coherencia para tener mayoría que le dé al país estabilidad y no estés en zigzag moviéndote en una dirección y otra, aumenta la desconfianza en la política, en la democracia y en los negocios, que es altamente inconveniente. Entonces, por eso yo creo, con todo, que la fórmula de centro izquierda que representa a Jasna Proboste tiene la gran ventaja de dar esa gobernabilidad y asociarse y aliarse con otros con flexibilidad. Puede aliarse con sectores del Frente Amplio, sin duda, pero tiene una base de 10 gobernadores o 12 de los 16, la mayoría de concejales y la mayoría de alcaldes. Tiene y va a obtener en la lista parlamentaria seguramente una mayoría. Y eso le da al país más seguridad que el atractivo de un momento, sin mirar quién está en condiciones de gobernar. Por eso que yo pongo mucho acento y le digo a mis amigos, piensen no solo en la elección, piensen en la gobernabilidad de un país a plazo más largo. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, don Sergio, que tenga un muy buen día. Bueno, muchas gracias, Bárbara, por invitarme. Ya, siempre interesante conversar con ustedes y los dejamos a todos invitados a seguir reflexionando junto a nosotros aquí en emol.com.